Capítulo 3, verso 1. Apacentando Moshe las ovejas de su suegro Yitro. Vean cómo en el capítulo anterior apareció como Reuel, ahora se llama Jetro. Qué curioso eso, porque no quiere decir que se haya equivocado, sino que tenía varios nombres. Y la escritura lo llamó Reuel en el capítulo anterior como amigo del poderoso, lo cual lo conecta con lo que mencioné ahora como Abraham. Por ende, si era como Yahweh, Jetro, por representar a Abraham, las 7 hijas suyas eran las 7 congregaciones de Yahweh. Y por eso al llegar Moshe se casa con una como el último viniendo por Filadelfia. ¿Está claro? Pero ahora se nos quiere revelar algo diferente de este hombre, entonces le llama Yitro, conocido como Jetro. Jetro, como pueden ver aquí, es Yitro, su abundancia. Viene de yeter, exceso. También vean, remanente, excelencia. Entonces, apacentando Moshe las ovejas del remanente, vean qué curioso, confirmando que Filadelfia es la congregación llamada el remanente en la escritura, en las profecías, es el pueblo elegido, los 144,000. Apacentando Moshe las ovejas de su suegro, el remanente, o de su suegro que tiene mucha abundancia. Vea que en este caso lo conectaré otra vez con Yahweh, pues todo lo que tiene, pues Yahweh es el que enriquece y empobrece. Entonces, apacentando Moshe las ovejas de su suegro, Yitro, Cohen de Midian, llevó las ovejas a través del desierto. Ya estaba entrenando. Llevó las ovejas a través del desierto. Vean cómo Yahweh aquí está probando a Moshe. Viendo cómo Moshe se comportaba con las ovejas de su suegro, así Yahweh iba a poder ver cómo se iba a comportar con sus ovejas. Siendo Jetro representación de Yahweh y las ovejas de Jetro representación del pueblo de Israel. Entonces, al que es fiel en lo poco, Yahweh lo pone en lo mucho. Aquí está viendo a Moshe ser fiel en lo poco, porque ni siquiera eran sus ovejas y las estaba cuidando como si fueran suyas. Apacentando Moshe las ovejas de su suegro Jetro, Cohen de Madiam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim. Joreb es también Sinaí. Recuerden que es una misma base, dos cúspides, Joreb y Sinaí. El Joreb, lo ven aquí, desierto sería la traducción. Y dice, entonces repito, apacentando Moshe las ovejas de su suegro Yitro, Cohen de Madiam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim. Vean que hizo la misma, el mismo recorrido en cierta manera, porque esta vez venía de Madiam, después venía de Egipto, pero recorriendo el desierto para llegar al monte de Elohim. Allí se le apareció el Malach de Yahweh, que en el sentido positivo claramente es Micael. ¿Por qué digo en el sentido positivo? Porque en el sentido negativo sería Heilel. Recuerden que Heilel, conocido como Lucifer, eventualmente es un ángel de Yahweh. Simplemente es el que cumple la función de acusador. Y por eso está conectado con la Torá. Porque la Torá, como explica Paulus, fue dada para acusar. ¿Está claro? Entonces, en este tiempo, recuerden que también la escritura nos revela que en el inicio de la historia reinó la muerte. Después reinó la ley y los profetas. Y después con Yahushua vino la verdad y el favor. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que viniera Yahushua a reinar por medio de la verdad y el favor, estaba reinando un ángel por medio de la ley. Y antes de ese ángel había reinado otro ángel con autoridad sobre la muerte. Aquí se está dando el cambio de administración de la muerte a la ley, de Samael a Heilel. ¿Está claro? Eso lo explico en el libro también por si algo, declarando el fin desde el principio. Allí se le apareció el Malach de Yahweh, Micael, en una llama de fuego. Esto es importantísimo. Vean que no se le apareció en un vaso de agua. Se le apareció en una llama de fuego. Es Micael, el fuego consumidor. Yahushua es el agua de vida. ¿Está claro? Aquí se está manifestando para dar la ley. La ley en la escritura es llamada la ley de fuego. No es la ley de agua, de fuego porque condena. Deuteronomio 33:2. Él dijo, Yahweh vino de Sinaí, de Sheir los alumbró. Qué curioso que de Sheir era de Esaú, porque el último viene de Edom, como si fuera un gentil. Resplandeció desde el monte de Param, avanzó entre 10 millares de apartados con la ley de fuego en su mano derecha, la ley de fuego. Por otro lado, dice en llama, verso 2, Boeir Baeish, Beasnei, vamos a ver, y no se consumía el arbusto. ¿Recuerdan Abdías 1:18? Abdías 1:18. La casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama. Yahushua vino como el agua, Yahushua fue descendiente de Yahudá. Aquí tenemos que el que es llama, el que es fuego, viene de Yosef.
y ese es el último. Entonces, al decir aquí, se le apareció el Malak de Yahweh en una llama de fuego. Si Abdías nos dice que Yosef es llama, entonces otra forma de leer aquí sería, se le apareció el Malach de Yahweh como descendiente de Yosef. ¿Sí quedó claro? Aquí está indicando proféticamente que cuando se manifestase el Malach de Yahweh lo haría por medio de Yosef, porque Yosef es la llama de fuego. En medio de una zarza, en medio de una zarza. Recuerdan que en el libro Declarando el fin desde el principio, de último puse zarza, bueno, porque es con Z, ¿verdad? La zarza que representa como tribu a Yahusef, como persona al testigo como Moshe. Por eso está encendido en fuego, pero no es consumido por el fuego. Tiene espinas en las hojas. Recuerdan que las hojas representan las obras de la carne. No hay forma de ganarse el cielo con las obras de la carne. Por eso cuando Adán y Eva se cubrieron con hojas de higos, Yahweh les dijo, eso no los va a cubrir. Y fue y mandó un malaj a sacrificar un animal para darles pieles de cordero, mostrando que sería el sacrificio de Yahushua el que nos daría la cobertura. ¿Sí me explico? Las hojas representan las obras de la carne. Por eso cuando Yahushua llegó y vio la higuera llena de hojas, la maldijo porque no tenía fruto. Porque llegó allí Israel y el pueblo de Yahudá estaba lleno de obras, pero de mandamientos de hombres, que no los iban a llevar al reino, no tenían el fruto, el buen fruto. En este caso la zarza tiene espinas en las hojas, eso es como el último que viene como hijo pródigo, descendiente de Yosef, pero está encendido por un fuego que no lo consume. Y eso también representa como estando el pueblo de Israel como la zarza en Egipto, a pesar de estar siendo esclavizado, como ese fuego, la esclavitud no lo consumiría. Y Yahweh le está dando un mensaje, a pesar de que tu pueblo está siendo esclavizado, no va a ser destruido, como la zarza está siendo quemada, pero no se está consumiendo. Bueno, está en fuego, pero no se consume. Allí se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Es el 2. Mitoch Hazenei, Hazenei o Haznei. Qué curioso porque también de aquí se puede ver el nombre Sinaí, que llevaría al monte, donde estaba la zarza. Entonces, dice en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces, no es que el ángel estaba encima de la zarza. ¡Hey, Moshe! No, el ángel se manifestó como si fuera un fuego. El fuego era el ángel. Y ese fuego estaba sobre la zarza, pero cuando Moshe ve que la zarza no se está quemando, se da cuenta que está sucediendo algo milagroso. Se da cuenta que no es algo normal. ¿Quién sabe que se comió de camino con las ovejas? Dice, allí se le apareció el malaj de Yahweh, una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces Moshe se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Yahweh vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Imagina qué susto. Bueno, mira a ver qué es ese. Moshe. Ay. Cuando Yahweh vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moshe, Moshe. Cuando Yahweh pronuncia el nombre de alguien 2 veces, es para mostrarle favor, cariño. Moshe, Moshe. Curioso, lo llama 2 veces como Moshe y el testigo como Moshe. Así como él está por decir Eye, Asher, Eye. El hecho de que se manifestaría 2 veces en la tierra. Además, se dice que cuando lo llamó, usó la voz de Amram, su papá. Y así de una vez le informó que había muerto su padre. Porque Yahweh no utiliza la voz de alguien a menos de que ese alguien ya esté con él. Entonces, por un lado, usó la voz de su papá Amram para que Moshe no se asustara, pero cuando se da cuenta que no es su papá, llega a entender que ya su papá había muerto y por eso lo estaba oyendo. Por medio de Yahweh, obviamente. Yahweh era el que estaba hablando con la voz de su papá. Moshe, Moshe, aquí estoy, respondió él, que sería Hineini, Hineini, heme aquí, que eso hace alusión, no solo estoy aquí, sino mande. Estoy aquí para hacer lo que usted me diga. Estoy dispuesto. Hineini. Elohim le dijo, vean qué curioso que es el malaj de Yahweh. Y el malaj de Yahweh está siendo llamado aquí Elohim, ¿ok? Ya sea porque Yahweh está hablando por medio del malaj de Yahweh o porque el malaj de Yahweh lo representa y por ende es llamado Elohim. Recuerden que Elohim es un título. Elohim le dijo, no te acerques. ¿Verdad? Lo está protegiendo en sí, porque le puede pasar algo por acercarse a un lugar tan apartado, estando con alguna impureza X, como andar con zapatos, como ya vamos a ver. Pero también curioso, repito, vemos la valentía de Moshe, porque Moshe ve el fuego y dice, uy, voy a ver qué es eso. Cuando Yahweh ve que está viniendo, le tiene que hablar y decirle, espérese, no se acerque. Si se hubiera acercado, le hubiera pasado algo. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra apartada es. Primera vez que estaba llegando al monte de Elohim, Joreb, Sinaí. Entonces Yahweh le tiene que informar, este es un lugar apartado porque aquí me gusta estar a veces. Entonces no se acerque con esos zapatos sucios. Ahora, ¿por qué le dice que se quite el calzado? Es curioso porque es similar a cuando Abraham lo llegan a visitar los 3 malajim. Él piensa que son árabes y les da agua para lavarse los pies, porque ellos idolatraban, los árabes idolatraban el polvo de sus pies. Entonces les da para lavarse los pies y por ende se tienen que quitar el calzado para entrar a la casa de Abraham. Ahora Yahweh está acercándose a donde está Yahweh y le dice quítese el calzado, lo cual indica quitarse las enseñanzas falsas, quitarse la doctrina errada, quitarse la idolatría. Por eso Yahushua le lavó los pies a los discípulos. Por eso la escritura dice en Efesios que las sandalias son el celo por llevar las buenas nuevas. O sea, las sandalias representan ir a predicar las buenas nuevas. ¿Por qué Yahweh le dice a Moshe quítese las sandalias? Porque representa el evangelio que nosotros llevábamos antes de que Yahweh nos llamara a nosotros. Cuando nos llama nos dice, ese evangelio que andas fatal, quítese ese evangelio para poder darle el verdadero. Quítese todas las mentiras que le ha enseñado el sistema, el enemigo, la falsedad, el cristianismo, el catolicismo, lo que sea. Quítese esas mentiras, esas sandalias, porque el lugar al que estás por entrar es apartado y tienes que entrar limpio, volver a nacer. ¿Sí me explico? Entonces dice, no te acerques. No nos podemos acercar a Yahweh con las mentiras que creíamos o con las que fuimos criados. Tenemos que quitar toda mentira, falsedad, preconcepción, prejuicio, etcétera, antes de llegar a él. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra apartada es. Recuerdan que el que fue conocido como Josué es en realidad llamado Yahushua en la escritura. Originalmente se llamaba Joshea y Yahweh le cambia el nombre por medio de Moshe a Yahushua para que sea el reflejo profético del Mesías. En el aspecto de su nombre y en el aspecto genético, el último, porque era descendiente de Yosef. Entonces, vino Moshe y a Moshe se le reveló en Deuteronomio 18:15 que Yahweh enviaría un profeta como él. Por eso, para dar un ejemplo de ese profeta como Moshe, envió a su sucesor, que le llamó Yahushua. Entonces, Yahushua, Josué, representa al testigo como Moshe. A Moshe se le apareció el malaj como un fuego en la zarza. Y lo acabamos de leer. Cuando Yahweh pasa el poder de Moshe a Yahushua ben Nun, a Josué, el hijo de Nun, le sucede algo similar, como para empezar su ministerio, para empezar su liderazgo. Y dice Josué capítulo 5, verso 13. Aconteció que estando Yahushua cerca de Jericó, cerca de la tierra por la cual entramos a la tierra prometida. O sea, básicamente frontera de la tierra prometida. Ya Jericó es tierra prometida. Cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Yahushua se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Me gusta esto tanto porque me imagino la fuerza que se le veía a ese hombre, puesto que era el malaj de Yahweh. Me imagino que se veía sorprendente y aún así Yahushua, Josué dice, ¿está con nosotros o en contra? Voy a tener que pelear con usted. Entonces, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él. Me parece curiosa la respuesta primera, como diciéndole ni uno ni lo otro. Yo no estoy en esas cosas. No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Yahweh. He venido como príncipe del ejército de Yahweh. Vamos a ver en hebreo cómo lo dice. Le dice Yahushua dijo a él, y dijo a él, Halanu, ata, bueno, que si está con nosotros o no. Y le dijo, no, ki ani sar tseva Yahweh. No, porque yo soy el príncipe, Sar. Vean otra vez el término Sar, que fue el término que se usó para Moshe. Y que como ya dije en ese momento, ¿verdad? Que en el capítulo anterior, Éxodo 2, uno del pueblo le dijo a Moshe, ¿quién te puso por Sar? ¿Quién te puso por príncipe? Sar es el término que se utiliza para referirse a Micael en Daniel, el Sar Gadol, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, entre todos los 71 ángeles, Micael es el 71, que está de parte de Israel, es el gran príncipe del pueblo. Aquí estamos viendo que que Micael está diciendo que es el príncipe del ejército de Yahweh. Volviendo a Josué 14, dice, no, respondió él, sino que he venido como el zar del Sabá de Yahweh, como el príncipe del ejército de Yahweh. Entonces Yahushua, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo,
¿qué dice mi soberano a su siervo? El príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yahushua: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es apartado. Y Yahushua lo hizo así. Entonces vemos que sucedió lo mismo que le pasó a Moshe, pero esta vez en vez de ser un fuego, se veía como un hombre, un guerrero, el príncipe del ejército de Yahweh. Y recuerden que Micael, una vez que saca a Lucifer del cielo, viene con el ejército de Yahweh a pelear en la guerra de Armagedón. Vemos que Micael es el príncipe del ejército celestial. Y vuelvo y repito, cuando se le aparece a Moshe se le aparece como un fuego, aquí se aparece como un hombre, guerrero, porque representa que el fuego consumidor de Yahweh se manifestaría como ser humano para pelear una guerra espiritual, como lo profetiza Efesios, como lo dice Efesios. Entonces, la misma situación con Moshe, con el sucesor de Moshe, para representar que el sucesor de Moshe sería el fuego en un ser humano. Por otro lado, aquí se puede ver de dos maneras, pero solo lo voy a decir de una por el simple hecho de que, curiosamente, Yahushua, que es el nombre del primero, era descendiente de Yosef y por ende en ese aspecto representa al último. La segunda manifestación de Yahweh, después de haber venido Yahushua, está conectado con el nombre Yahushua. Y vemos que Yahushua, Josué, se postra ante él y lo adora. Entonces se puede ver como Yahushua HaMashiach postrándose únicamente ante Yahweh y adorándolo, porque eso fue lo que le dijo al ángel. Solo ante Yahweh te inclinarás y solo a él adorarás, cuando el ángel se le manifestó para que lo adorara, el ángel caído, ¿verdad? Y obviamente la otra que le sigue es el último, que es sucesor de Moshe y es descendiente de este Josué, el último descendiente de Yahushua, Josué, inclinándose ante Yahushua HaMashiach para iniciar su ministerio. O sea, reconociendo a Yahushua como su soberano para poder cumplir su misión como el sucesor de Moshe. Por eso el sucesor de Moshe aquí se inclina ante el malach de Yahweh, el enviado de Yahweh. ¿Sí me explico? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Yahweh. Entonces Yahushua, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi soberano a su siervo? El príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yahushua: quítate el calzado de los pies. O sea, como Yahushua diciéndole al último: quítese la doctrina que ha seguido todo este tiempo. Cuando lo llama, le dice: olvídese de todo lo que ha aprendido, no sirve para nada. Porque el lugar en que estás es apartado. Y Yahushua así lo hizo. Volviendo aquí: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra apartada. Y añadió: yo soy el poderoso de tu padre. Esto ya es con Moshe. Vean que añade al padre para darle honor y para confirmarle que ya había muerto Amram. Yo soy el poderoso de tu padre, el poderoso de Abraham, el poderoso de Yitzhak y el poderoso de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro. O sea, él seguía con la actitud del pasado, ¿verdad? De que pensaban, puesto que se dice, y así es, que no se puede ver a Yahweh, pero una de las formas o razones por las que no se puede ver es porque es invisible. La otra razón es porque nosotros no somos suficientemente apartados para estar en su presencia y poder verlo sin ser consumidos. Entonces, se entendía que el hombre no puede ver a Yahweh y seguir viviendo. No obstante, esa es la razón por la que Yahweh enviaba ángeles. Pero tristemente, por la ignorancia espiritual del pasado, incluso de hombres tan grandes como Moshe, llegaban a pensar que el ángel era Yahweh mismo, sin entender que era solo un siervo o una representación. Entonces, en este caso, cuando se da cuenta que está hablando con el poderoso de sus padres, dice: ya me morí. Entonces cubre su rostro. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Y vean que es un miedo de respeto, porque cuando vio el fuego salió corriendo para ver qué era. O sea, no tenía miedo al fuego o a algo fuera de lo común, pero sí tenía respeto a Yahweh. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Ese es el 7. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido. Vean eso, he descendido. Claramente Yahweh permanece siempre en el tercer cielo, pero cuando viene por medio de su mensajero, el malach de Yahweh, es como si él mismo viniera. Baeired, y he descendido. Pero vean que esto es una vav reversible. O sea, ahí se puede leer dos cosas: y he descendido o y descenderé. Por ende, al mismo tiempo está profetizando la venida del último. Vea que dice aquí, bueno, voy a leerlo aquí. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A una tierra, ahí donde dice ancho, perdón. Vean, Urjabá, Tobá, buena, Urjabá y ancha. Vean aquí lo que tengo seleccionado. Rahab, que curiosamente era el nombre de la mujer que reconoció a los dos espías, los dos testigos, los aceptó y por eso salvó su vida.
y la de su familia. Por eso he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, primero y último, primero y último. Recuerden que la palabra de Yahweh es como la leche es blanca, representa pureza espiritual. Yahushua es la pureza espiritual, Yahushua es la palabra, su nombre es la palabra y es la base, piedra angular. Miel, las palabras de Yahweh son dulces como la miel. Moshe escribió las palabras de Yahweh en la Torá. La Torah es como la miel, es dulce, pero también representa juicio. Por eso las abejas traen juicio, representan castigo de Yahweh. Bueno, son palabras de Yahweh que castigan si es que es necesario, como cuando una abeja ataca. Entonces, leche y miel, primero y último, misericordia y juicio. A los lugares del cananeo, así como Yahweh nos dio la tierra del cananeo, Yahweh nos daría el mundo del enemigo, el mundo que el enemigo reinó o sobre el cual reinó. Yahweh se lo quitaría y nos lo daría a nosotros, igual que hizo con la tierra del cananeo. Cananeo se puede ver como humillado, Satanás va a ser humillado, y también se puede interpretar como comerciante. Satanás es el principal comerciante, puesto que es la fortuna, es el que solo se encarga de hacer plata o solo en eso piensa, igual que los que piensan igual que él. Y por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo. Geteo es el que causa terror. Recuerden que Het era el dueño de la tierra que compró Abraham para sepultura. La tierra del terror, la tierra del geteo, representa el Seol, la tierra de la muerte. Entonces podría ver, después dice, del amorreo. El amorreo es el que habla en contra, puesto que el amorreo era enemigo del pueblo de Israel. Entonces representa al acusador. De hecho, se podría ver como la bestia. Perdón, bueno, también sí, la bestia, pero iba a decir Samael, cananeo, el que fue humillado de primero, fue puesto abajo, es el que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. El geteo, Azazel, porque es el que está en el abismo, el lugar del terror. Y el amorreo, el acusador, Heilel. Después tenemos al fereceo, el heveo y el jebuseo. Vean que menciona entonces cananeo, geteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Normalmente menciona 7, aquí está mencionando 6, lo cual hace alusión que en el 6º milenio sería cuando podríamos entrar a esa promesa que nos dio de la vida eterna y tomar la tierra que está bajo el poder del enemigo, como el cananeo, eteo y todos los demás. Voy a ver el nombre fereceo, heveo, el perizí, el que pertenece a la villa, el yebusí, descendiente de Jebús, claramente, pero Jebús significa lugar de donde se trilla, como para trillar, ¿verdad? Como la era, y Jiví, también de la villa. Entonces, Jiví y Perizí, los dos se conectan con villa, el que habita en un lugar. Entonces, como las naciones que habitan la tierra, que Yahweh nos va a dar después de trillarla, después de separar el trigo en la era, el trigo de la cizaña, después de que las uvas sean echadas en el lagar de la ira. Y eso es en el 6º milenio, y Jebús es el 6º de los 6 nombres que aparecen aquí. Entonces, Yahweh nos va a dar la tierra del que fue humillado, del que causa terror y del que acusa, donde se encuentran los que habitan en villas, los dueños de esas villas, en ese caso las naciones, cuando se dé la separación del trigo y la cizaña. Verso 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Imagino a Yahweh, ven ahora. Y Moshe, no, la verdad es que yo creo que no. Entonces Moshe respondió a Elohim, ¿quién soy yo? A mí me importa quién es usted, yo sé quién soy yo. ¿Verdad? Qué curioso, porque por eso Yahweh dice, Eye Asher Eye. Yo soy el que soy. Y Moshe está diciendo, ¿y yo quién soy? ¿Sí me explico? Es ahí como una dicotomía o contraste entre el hecho de que el ser humano sin Yahweh no es nadie. Sin Yahweh, ¿quién soy? Yahweh es el yo soy. Por ende, cuando Yahweh está en uno, bendito Yahweh, uno es alguien. ¿Sí me explico? Para no decir yo soy, después hacen aquí un corte y dicen, Koresh está diciendo. ¿Sí me explico? Cuando Yahweh está en uno, uno es alguien. Por eso, para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Mashiach. Entonces, Moshe dice, ¿quién soy yo? Quitándose. Lo cual es también particular porque aquí se da esa paradoja de, por ejemplo, el mismo libro de Maquiavelo, el Príncipe. Sí, ahí dice que el hombre que debería gobernar un pueblo es aquel que no quiere hacerlo. En sí, el único que no le gustaría gobernar es el más adecuado para hacerlo. Cualquier otro que quisiese gobernar, querría gobernar para aprovecharse del poder, o en cualquier momento
caería en corrupción. ¿Sí me explico? Entonces ese es el punto. La persona que dice, no, yo no quiero esa responsabilidad, es porque está viendo la responsabilidad como eso, un gran trabajo, y dice, está difícil, yo no quiero. ¿Por qué? Porque si lo pusiese en esa situación, buscaría hacer el trabajo, no aprovecharse del pueblo. Mientras que una persona que salta, yo quiero, es porque sabe que ahí podría tener poder para aprovecharse. ¿Sí me explico? Entonces ahí lo vemos con Moshe. Yahweh le dice, venga para que gobierne sobre mi pueblo, y Moshe, pero yo no creo que yo pueda. Eso muestra que sí es el hombre adecuado. ¿Sí me explico? Porque está mostrando su humildad para el trabajo. Pero qué curioso que esa humildad hace que la persona no se considere capaz. Entonces tiene que darse este proceso de convencimiento para llegar a un balance de sí me la creo, pero no me creo. ¿Sí me explico? Sí me la creo de que Yahweh me puede usar, pero no me voy a creer yo como más que otro. Y es un balance que bendito Yahweh, al ser Moshe el hombre más humilde de la tierra, antes de Yahushua, pudo hacer. Y era el adecuado para eso. Entonces, Moshe respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Repito, Yahweh está por decirle, yo soy, entonces no importa quién es usted, yo te hago. También es curioso que Moshe diga, ¿quién soy yo? Y después le dice a Yahweh, ¿quién eres tú? Porque le dice, ¿cuál es tu nombre? Para decirle al pueblo, porque después no me van a creer. ¿Sí me explico? Y vean qué curioso que Yahweh le dice, yo soy el poderoso de tu padre, de Abraham, Isaac y Jacob. Y aún así Yahweh dice, ¿y cómo te llamas? Qué sorprendente que hasta ese momento no se sabía el nombre del Todopoderoso, igual que hoy en día porque lo han escondido por todas las falsas doctrinas y mandamientos de hombres. Y también el hecho de que el pueblo se estaba acercando cada día más a su poderoso, al punto de que cuando vino Yahushua nos convirtió en hijos de Yahweh. Antes éramos siervos o esclavos, que es lo mismo. Entonces, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Elohim le respondió, yo estaré contigo. Eso era todo. No importa quién es usted, yo voy a estar con usted y después usted va a poder. Si yo estoy contigo, usted es alguien. Elohim le respondió, yo estaré contigo. Esto es particular también porque ¿qué quiere decir eso? Que cuando el último viniese, que es el testigo como Moshe, ya tendría que haber venido Yahushua. ¿Por qué? Porque según Isaías 7, Yahushua, su nombre, Yahushua sería llamado Immanuel, el poderoso con nosotros. Por ende, Yahweh le dice a Moshe, como si Yahweh le estuviese diciendo al último, cuando tú vengas, ya el poderoso estará con el pueblo, porque ya habrá venido Yahushua a dar su vida. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Qué curioso esto, porque Yahweh le está diciendo, esto te será por señal. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. O sea, lo cual me parece duro, la verdad, en el sentido carnal. Obviamente Yahweh es justo, bueno y todo lo demás positivo, pero en la carne, Yahweh le está diciendo, y de señal de que yo te envié, vas a estar en este monte sirviéndome pronto. Pero eso quiere decir que la señal de que fue enviado por Yahweh, Yahweh se la iba a dar hasta después de haber sacado al pueblo 10 plagas, mar de juncos, y hasta que llegó al monte Sinaí se le confirmó. ¿Se imagina? Estar abriendo el mar y todavía. ¿Será? Pero eso también muestra cómo sucedería con el último, que viene como ladrón en la noche, según Isaías, sordo y ciego. Entonces pasa pidiendo la presencia de Yahweh. Yahweh le dice, sí, yo estoy con usted, yo estoy con usted. Se lo voy a confirmar cuando ya lleguemos al lugar. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Moshe a Elohim, Moshe, si voy, entonces primero, que este es el problema que nosotros como seres humanos tenemos, nos cuesta creer, nos cuesta confiar, que considero que es más difícil que creer. Recuerden, como he dicho, emuná, bitajón, son los dos pasos para ir por el camino de Yahweh. Creo, confío. Creo, confío. Uno puede creer que ese es el primer paso y mucha gente da ese primer paso, pero el segundo no puede, entonces solo dan una vuelta en un pie, ¿verdad? Solo pueden dar un paso. Porque una cosa es creer que hay un todopoderoso, que él existe y que lo puede todo. Y otra cosa es confiar que lo va a usar a uno, que lo perdonó a uno, que le da la capacidad a uno, que lo llama a uno. ¿Sí me explico? Por eso cuando Yahweh le dice, yo soy el poderoso de tu padre, Moshe dice, uy, sí creía en el poderoso. Pero cuando el poderoso le dice, te voy a enviar, Moshe dice, no, hombre, ¿cómo me va a enviar a mí? ¿Sí me explico? Le faltó la confianza que todos necesitamos y que nos hace falta muchas veces. Cuando estamos en la vida dando vueltas es porque nos está faltando confianza, por más creencia, por no decir fe. ¿Usted está claro? Espero. Entonces dijo Moshe a Elohim, primero Moshe no creyó en sí mismo. Está bien, humildad, aunque tiene su parte negativa, tiene su parte positiva. Y Yahweh le dice, yo voy a estar con usted, eso debió ser suficiente. Pero no, Moshe continúa. Ahora no solo no confía en él,
ahora no confía en el pueblo. Si voy a los hijos de Israel y les digo, ahora vean esto, que otra mala traducción. Aquí pusieron Yahweh, que traducen como erróneamente ponen Jehová. Vamos al verso 13. Vayomer Moshe dice, y dijo Moshe a el Elohim, he aquí, yo voy a los hijos de Israel y les digo a ellos, el poderoso de vuestros padres me envió a ustedes. Y ellos me dirán a mí, ¿cuál es su nombre? Mashemó. ¿Qué diré a ellos? ¿Está claro? Entonces, aquí en ningún lado de este verso, en el original hebreo, aparece el nombre Yahweh. Ahí Moshe dijo, el poderoso me mandó, pero en la traducción pusieron como si estuviera Yahweh ahí escrito. Y por ende, no tiene sentido el capítulo, porque es aquí donde se está revelando el nombre. ¿Por qué Moshe le va a preguntar el nombre si en el capítulo 13 ya lo sabía? Según la traducción errada. ¿Sí me explico? Por eso es que mucha gente dice, el nombre de él es yo soy. Y ya estoy por explicarlo mejor. ¿Por qué? Porque aquí ya había dicho Yahweh según ellos. Pero cuando uno va al hebreo, no había dicho Yahweh. Él preguntó, si yo voy y les digo, el poderoso de vuestros padres me envió, ellos dirán, Mashemó, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? O sea, Moshe no sabía el nombre de Yahweh, igual que todo el pueblo hoy en día, con el del Padre y el del Hijo. Y los que saben el nombre del Padre lo prohíben mencionarlo, o piensan que no importa, o piensan que es el nombre de un dios cananeo. ¿Sí me explico? Así como piensan algunos que Jehová es el nombre del verdadero poderoso. Confusión. Babel. Por eso la gran ramera de Babel va a ser condenada por la confusión que provocó, y por eso dice la escritura en Apocalipsis que la gran ramera tiene en su frente nombres de blasfemia, que es lo que le ha enseñado al mundo. La congregación elegida, la virgen, que tiene en su frente el nombre del Padre y del Hijo como el sello del poderoso vivo. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. ¿Sí me explico? La virgen, el nombre del Padre y del Hijo. La gran ramera, nombres de blasfemia, nombres falsos. Si voy a los hijos de Israel y les digo, el poderoso de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Elohim a Moshe, Eye, Asher, Eye. 14. Vayomer Elohim el Moshe, Eye, Asher, Eye. Yo seré el que yo seré el que yo seré. Es en futuro, no en presente, como lo traducen, yo soy el que soy. Ahora, cuando lo traducen así, pues se entiende parte. ¿Qué es lo que se está entendiendo ahí? Que Yahweh le está diciendo a Moshe, ¿qué es esa pregunta? Yo soy el único poderoso que existe. ¿Cómo que cuál poderoso? ¿Sí me explico? Cuando Moshe dice, le voy a ir a decir al pueblo que el poderoso de nuestros padres me envió a ustedes. ¿Cómo te llamas? Cuando me pregunten cómo te llamas. Yahweh dice, pero ¿cómo? Como si hubieran varios poderosos, solo hay uno. ¿Por qué me pregunta mi nombre si usted sabe que soy el único? Eso, y vuelvo y repito, es como Yahweh diciéndole a Moshe, es un montón de cosas las que se sacan de aquí, por si algo ya lo voy a mostrar en el libro. Como Yahweh diciéndole a Moshe, ¿por qué usted me está preguntando como si hubieran varios? Solo hay uno. Yo soy el que soy, yo soy el único que existe. Recuerden que Eye es futuro en primera persona, futuro del verbo hayá. El verbo hayá es este verbo que vemos aquí, hayá. Con la letra Aleph al inicio está indicando futuro, algo que tiene que empezar, algo que tiene que darse aún. Y al ser la primera letra, primera persona, yo seré. ¿Está claro? Eye. Ahora, vamos a ver una cosa aquí, algo más que quería mostrar. Cada Eye tiene el valor numérico 21, pero Eye, Asher Eye, ¿verdad? Sería 543. Vea qué curioso. Gershom, el nombre del hijo de Moshe, que significa extranjero, tiene el mismo valor numérico que Eye, Asher Eye, que sería como Yahweh diciéndole a Moshe que Gershom lo representa, porque cuando Yahweh se manifestase en la tierra, vendría como un extranjero, el último, como Gershom, el hijo de Moshe, o sea, su sucesor. ¿Sí me explico? Espero. Shemeiber dice, significa el que vuela alto, pero vean que viene de nombre y abar, o abeir, a ver, ala de paloma. Entonces, el nombre, por eso decía nombre del ala, o nombre de la paloma o del ala. Y eso es curioso porque Eye Asher Eye, yo soy el que yo soy, tiene el mismo valor numérico que el nombre del ala o el nombre del ave. Y recuerden que a la congregación se le van a dar alas por tener el nombre de Yahweh en la huida. ¿Sí me explico? Y recuerden que, bueno, aquí me voy a adelantar, entonces, un momento. Y por si algo, para que recuerden, el 21 de Eye también es importante, aparece bastantes veces en la escritura. Ahora, dice entonces, respondió Elohim a Moshe, Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré. Al decirle eso, le está diciendo, hay diferentes niveles, ya he dicho varios, pero le está diciendo
que hay dos éxodos. Y por eso dice, yo seré en este éxodo y yo seré en el otro éxodo. Voy a estar en ambos, no se preocupe. Pero después dice, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O más bien, yo seré, me envió a vosotros. O sea, Yahweh le dice que habrán dos éxodos, dos yo seré. Pero al pueblo de ese momento solo había que revelarle un yo soy. No había que revelarle que iba a haber otro éxodo. Porque imagínense lo que es estar sacando al pueblo de la esclavitud y decirle, por cierto, vamos a tener que salir otra vez de esclavitud. Eso quiere decir que vamos a volver a entrar en esclavitud. Eso quiere decir que para nada estamos saliendo. ¿Sí me explico? Entonces, como era algo que sucedería siglos después, no había necesidad de darles la noticia de que habría otro éxodo además de ese. Al decir Eye, Asher, Eye le está diciendo que habrían dos éxodos. Y otra interpretación le estaba diciendo que Yahweh se manifestaría dos veces. Yo seré el primero y yo seré el último. Eye, Asher, Eye. Ma Shemo, aquí, ¿cuál es su nombre? Vean que es ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? En realidad es lo que dice literalmente. ¿Cuál su nombre? Ahora, si yo agarro eso y lo pongo en la calculadora de gematría, Mashemo 391. Y como saben, la respuesta está en la pregunta. Porque en Proverbios 34, Yahweh pregunta al pueblo cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes. El nombre del hijo es Yahu-Shu. Valor numérico 391. Entonces, al ellos preguntar numéricamente, están diciendo el nombre del Mesías. Y cuando el testigo como Moshe se manifiesta para el segundo éxodo, es el nombre del Mesías el que exalta. ¿Por qué? Porque durante el primer éxodo fue el nombre del Padre, Yahweh, el que fue dado a conocer. ¿Sí me explico? Hoy en día el nombre del Padre es más común. El nombre del Hijo, difícil escuchar a alguien decirlo o saberlo. Pero el del Padre casi que todo el mundo lo sabe, aunque no lo pronuncie o piense que está incorrecto o lo que sea. Y Yahweh reveló su nombre en el tiempo del éxodo. Y el segundo éxodo va a ser para darle honor al nombre del Hijo. Obviamente el último también predica el nombre del Padre, pero fue el nombre del Hijo el que fue dado para salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos, dice la Escritura. Entonces, al decir aquí Mashemo, está haciendo alusión al segundo éxodo, cuando el nombre del Hijo es el que va a revelar el testigo como Moshe. Ahora bien, dice, Eye, Asher, Eye, yo seré el que yo seré. Yo seré Yahushua el primero, yo seré el testigo como Moshe último. Yo seré en este éxodo y yo seré en el segundo éxodo. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, Eye me envió a vosotros. Eye me envió a vosotros. Eye Shelahani Aleichem. Eye Shelahani Aleichem. Y solo por si algo. Ay, bendito Yahweh. Yo seré me envió a vosotros. Ese mismo valor numérico. Bendito Yahweh. Y lo dice en el 14, que es el valor numérico de David. Entonces, Eye me envió a vosotros. Además, Elohim dijo a Moshe. Vean, este además es importante, porque es como, esto no es todo, ¿ok? Y mucha gente se quedó ahí, la mayoría de la gente se quedó ahí. Por un lado, por lo que mencioné de que aquí metieron el nombre Yahweh cuando no está ahí en hebreo, y por otro lado, porque dicen, ya le respondió, eso fue todo, yo soy, se llama yo soy. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted sabe cuál es el nombre de Yahweh? Muchos dicen, yo soy. Primero que todo, recuerden que se traduce yo seré. Segundo, es Yahweh hablando en primera persona. El verbo hayá, vamos allá al traductor. El verbo hayá, él era o él fue. Le agregamos la alef, se vuelve futuro primera persona, yo seré. ¿Está claro? Eye. Pero si agarramos esta hey, la ponemos al final y ponemos la vav en el medio para hacerlo, esta yud lo hace tercera persona futuro, imperfecto, con la vav ahí es Yahweh. Entonces ven que es el mismo verbo, conjugado diferente. Como Yahweh estaba hablando en primera persona, dice, yo seré, me envió a vosotros. Y con esto le está diciendo a Moshe, avíseles solo de este éxodo, yo voy a estar con ustedes. Y en el sentido espiritual, le está diciendo en primera persona, yo seré. Pero cuando usted vaya a hablarles, hábleles en tercera persona porque yo soy, no usted. Entonces dígales Yahweh, él será. ¿Sí me explico? Yo seré Eye, Yahweh, él será. O él causa la existencia. Yahweh significa el que causa la existencia. Eye se puede ver como el que causó la existencia. O el que causará la existencia, perdón. Yo causaré la existencia. Elohim dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel. Vuelvo y repito, vean que ya le dijo así dirás. Aquí le está confirmando y explicándole mejor. Porque aquí dio una revelación muy poderosa acerca del primer éxodo y acerca de él mismo en primera persona. Pero aquí ya se lo dice en tercera persona. Así dirás a los hijos de Israel. Yahweh, ahora sí en el 15 aparece el nombre, cosa que no sucedió anteriormente. Bayomer od
Elohim el Moshe. Tomar el Bnei Israel, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, Elohei de vuestros padres. Yahweh es en tercera persona futuro imperfecto y aquí lo tenemos en primera persona futuro también. Entonces, así diréis a los hijos de Israel, Yahweh, el poderoso de vuestros padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac y el poderoso de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Vean que eso no lo dijo en este verso cuando dijo Eye. Lo está diciendo en este verso cuando dijo Yahweh. ¿Sí me estoy explicando? Primero le dijo, yo soy el único que existe. ¿Qué está hablando Moshe? Vaya y dígales, Yahweh me envió. Este es mi nombre. Yahweh. Yahweh, el poderoso de vuestros padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac, el poderoso de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Vean que aquí dijo, Eye me envió a vosotros, aquí dice Yahweh me envió a vosotros, porque aquí Yahweh está hablando en primera persona, aquí en tercera persona, como el primero y el último. Yahushua dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, el Padre y yo somos uno. El último se separa un poco más por la forma en que se manifiesta como hijo pródigo, hijo de hombre, etc. El poderoso de vuestros padres, el poderoso Abraham, el poderoso Isaac, el poderoso Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, Yahweh, para siempre, no por unos tiempos, no solo en hebreo, no solo si usted es hebreo y habla hebreo, no, para siempre este es mi nombre, sin importar la época o la nación, es Yahweh. Con él se me recordará por todos los siglos. Y como está escrito en Malaquías, Yahweh no cambia. Por ende, su nombre tampoco. Dice, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el poderoso de vuestros padres, el poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dice aquí, Pakot Pakati, Pakot Pakati. Visitándoles, les he visitado. De cierto os he visitado. Estas dos palabras se le había dicho al pueblo que Yahweh las iba a usar cuando mandara a un redentor para salvarlos. Entonces, cuando Yahweh le dice a Moshe, dígales Pakot Pakati, él llega y les dice, Yahweh dice que de cierto os visitó. Los que se acordaban, obviamente, de lo que se había dicho años atrás, dijeron, este es el hombre que Yahweh envió. Entonces dice, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz. ¿Ven eso? Porque viene como el buen pastor. Moshe, el testigo como Moshe. ¿Cómo reconocerán al buen pastor? Por su voz, porque las ovejas oyen la voz del buen pastor y le reconocen. Aquí dice, oirán tu voz. ¿Qué le dijo Yahweh a Moshe en Deuteronomio? Yo enviaré un profeta como tú, porque así como dijo el pueblo que ya no querían ver el fuego ni oír la voz de Yahweh, por eso les levantaré un hermano, uno de entre el pueblo, y pondré mis palabras en su boca y les hablará lo que yo mande, y el que no haga caso a lo que él diga, se las verá conmigo, ¿verdad? En otras palabras, lo que dice Yahweh en Deuteronomio 18. Vean cómo dice aquí, hablando de Moshe, ellos oirán tu voz. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Yahweh, el poderoso de los hebreos, se nos ha manifestado. Recuerden que cuando esto sucedió en el libro de Yashar, y después lo veremos un poquitito más a fondo quizá, el faraón, como era la nación del momento, era el imperio mundial y era la que más conocimiento tenía de los dioses, tenían libros con todos los nombres de los dioses de todas las naciones. Entonces cuando Moshe llega y le dice, Yahweh, el poderoso de los hebreos se nos ha manifestado, el faraón dice, ¿quién es ese? Porque el nombre hasta este momento se estaba revelando, como lo acabamos de ver. El faraón no lo reconoce, entonces dice, ¿de quién me está hablando este hombre? Trágame los libros de los dioses a ver si está ahí. Cuando agarra el libro y busca, como en un diccionario, no encuentra a Yahweh y dice, yo no lo reconozco, no aparece aquí, entonces no existe. Y Moshe le dice, ay, pero ¿cómo se te ocurre si estás buscando al vivo entre los muertos? ¿Cómo estás buscando en el libro de todos los dioses falsos, o sea, en un cementerio, estás buscando al que vive? Que es básicamente lo mismo que se dijo de Yahushua al haber resucitado cuando lo buscaban en la tumba. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh, el poderoso de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino. Vean que la fe era 3 días, 40 años. Pero cuando llega el sucesor de Moshe, Yahushua, que representa al Mesías, Yahushua, le dice al pueblo, prepárense porque en 3 días entraremos a tomar la tierra. Porque en 3 días de muerto
resucitaría para que entrásemos a la vida eterna. Ahora, 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro poderoso. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano. Vean que el éxodo se hace con la mano. El último es la mano. Yahushua el brazo. También brazo fuerte, pero en otro momento se menciona porque Yahushua es el que nos da la fuerza para lograr todo, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, en la tierra. Y entonces os dejará ir. Desde ya le estaba diciendo, sepa que le voy a decir que no. Voy a tener que hacer un montón de cosas para que lo deje ir. Claro, no le dijo que 10 cosas, pero bueno. Por si algo, en la vara que Moshe tomó de la casa de Jetro, que él había tomado del tesoro de Egipto, se dice que tenía 10 letras, la letra de cada plaga, la primera letra de cada una de las 10 plagas de Egipto. Yo haré que este pueblo halle favor a los ojos de los egipcios, Israel, ¿verdad? Para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, lo cual sucedió. El pueblo salió con riqueza de Egipto. Y se dice en el judaísmo que fue porque el pueblo egipcio era tan soberbio que ellos dijeron, este pueblo que se quiere ir a hacer esos sacrificios al desierto son nuestros esclavos. Si otras naciones los ven con riqueza, van a decir, estos hombres son los esclavos de los egipcios. Si estos son esclavos y tienen tanta riqueza, imagínense entonces sus amos. Entonces, se podría decir que por tratar de mantener una apariencia ante las naciones, entregaron todas sus riquezas a Israel y se quedaron sin nada. Dice, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Yahweh está prometiendo entonces que todas las riquezas del mundo nos las va a dar a nosotros cuando se dé el segundo éxodo. Lo que estaba en los que controlan el mundo va a quedar en nuestras manos.